Vamos a dar inicio a la segunda sesión del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Congreso del Estado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, se designa a los diputados José Francisco Rodríguez Herrera y Samuel Acevedo Flores como secretarios en esta sesión. Artículo 67, fracción 20ª, nombrar comisiones permanentes y especiales para el estudio de los proyectos de leyes y decretos, así como para atender asuntos de su competencia y de interés público estatal y municipal, y emitir exhortos y solicitudes dirigidos a las autoridades federales, estatales y municipales, a los organismos públicos autónomos y a los organismos descentralizados, centralizados y paraestatales, e implementar los mecanismos legales y técnicos que estimen necesarios para realizar el seguimiento de estos instrumentos legislativos. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular la rendición y revisión de las cuentas públicas y su fiscalización superior, de acuerdo a lo previsto por el artículo 67, fracción 34 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como establecer las bases para la organización y funcionamiento de la entidad de fiscalización superior del Poder Legislativo del Estado, denominada Auditoría Superior del Estado de Coahuila. Se modifica el artículo 229, párrafo cuarto del artículo 232 para quedar como sigue. Artículo 229. Primero, las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente. Inciso A, respecto de los partidos políticos, primero, con amonestación pública; segundo, con multa de hasta 10,000 días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado, según la gravedad de la falta en los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de precampaña y campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes o de los candidatos para sus propias campañas, con una multa igual al monto de lo excedido y con la anulación de la votación obtenida en la elección a la que se acredite el rebase al tope de campaña. Se reforma el primer párrafo del artículo 67 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 67. Actas de conciliación preliminar. El Ministerio Público formará actas de conciliación preliminar cuando se le denuncien hechos que, aún pudiendo ser eventualmente constitutivos de los delitos de amenazas, lesiones levísimas, no calificadas o robo simple de menor cuantía, el ofendido o víctima acepten expresamente someterse a conciliación ante el propio Ministerio Público. Se expide la Ley Coahuilense para la Protección del Derecho Lingüístico Jicapú bajo la siguiente tenor. Ley Coahuilense para la Protección del Derecho Lingüístico Jicapú. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de Coahuila, y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección del derecho lingüístico individual y colectivo del pueblo jicapú, así como la promoción del uso y el desarrollo de su lengua. Artículo 2. La lengua indígena jicapú es parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico coahuilense. Se reforma el inciso B del numeral 3 del artículo 30 y el numeral 1, inciso A, en su fracción primera del artículo 45 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue. Artículo 30. Fracción 3, inciso B. Acreditar que cuenta con un mínimo de ciudadanos afiliados distribuidos al menos en 9 distritos del Estado, equivalente al 1.5% de los inscritos en la lista nominal de electores vigente al 31 de enero del año en que se presente la solicitud de registro. Para la comprobación de este requisito, la organización política deberá presentar cédulas de afiliación individuales por cada uno de sus miembros, las cuales deberán contener los datos de identificación del afiliado, domicilio, clave de elector y firma de conformidad, acompañándola de copia simple de su credencial para votar por ambas caras. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. Segundo, los municipios deberán remitir a la Secretaría de Finanzas la información relativa al padrón de licencias o permisos para la venta de bebidas alcohólicas dentro de los siguientes 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, que incluya cuando menos el nombre del titular
general, giro o giros autorizados, domicilio del establecimiento y adeudos en su caso, indicando el monto por cada año. En aquellos casos en que la Secretaría de Finanzas advierta que la información de integración derivada de los padrones municipales no corresponda con las personas que se encuentren explotando en virtud de un título legal la licencia correspondiente, procederá a la regularización y actualización en el padrón único al que se refiere el presente decreto, solamente en que se refiere al cambio de titular en el periodo señalado en el siguiente artículo transitorio. Tercero, las personas que sean titulares de licencias o permisos especiales deberán acreditar estar al corriente en el pago de los derechos que establece esta ley. De acreditar el pago de los derechos por licencia, refrendo o permiso especial a que se refiere el párrafo anterior, se expedirá la licencia o permiso especial correspondiente al titular de la misma. En caso que existan adeudos en el pago de derechos, la expedición de la licencia, refrendo o permiso especial solo será procedente cuando se haya cubierto la totalidad del crédito correspondiente. Cuarto, las disposiciones relativas a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública entrarán en vigor en el momento que inicien su vigencia las correspondientes reformas a la Constitución Política del Estado y se emitan las respectivas disposiciones normativas. Hasta en tanto seguirá aplicándose en lo conducente lo dispuesto en la Constitución local, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y demás disposiciones aplicables. Quinto, las solicitudes de licencia o permiso especial que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto se resolverán conforme a las disposiciones del mismo. Sexto, el Poder Ejecutivo del Estado expedirá el reglamento de la Ley para la regularización de la venta y consumo de alcohol en el Estado de Coahuila de Zaragoza dentro de un término no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Séptimo, los ayuntamientos de los municipios del Estado deberán expedir o modificar en su caso los reglamentos correspondientes en los términos del presente decreto dentro de los 180 días siguientes al de la entrada en vigor del mismo. Octavo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente ley. La agenda de trabajo de su titular y de los titulares de sus dependencias y de los organismos públicos descentralizados. Décimo primera, la información que sea de utilidad o relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas, responsabilidad de cada dependencia y entidad pública. Artículo 21. Los nombres, fotografía y currículum de los diputados electos, incluyendo los suplentes, así como, en su caso, las comisiones o comités a los que pertenecen y las funciones que realicen en los órganos legislativos. Séptimo, los montos de las dietas, las partidas presupuestales asignadas a los grupos parlamentarios, las comisiones o comités, la mesa directiva, la Junta de Gobierno y los demás órganos del Congreso. Noveno, a través de la Auditoría Superior del Estado, los informes de resultados y, en su caso, los dictámenes de las cuentas públicas. Décimo, la dirección donde se encuentren ubicados el módulo de orientación y, en su caso, las oficinas de gestión de cada uno de los diputados, así como el tipo y número de gestiones que realicen y, décimo primero, los demás informes que deban presentarse conforme a su ley orgánica. Que esta 59ª legislatura del Congreso del Estado, independiente, libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, exhorte a la legislatura número 62 del Congreso de la Unión a elevar y diversificar el presupuesto federal para el ejercicio 2013 en materia de educación, deporte, cultura y emprendurismo a favor de la juventud de México. Se envía un atento exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público a que tomen acciones decididas y contundentes para hacer viable y productiva la explotación de gas metano asociado al carbón, para evitar accidentes lamentables como los acontecidos durante los últimos meses en nuestra región carbonífera y a la vez detener el deterioro ambiental. Segundo, invitar, proponer
y a premiar a nuestros diputados federales de la presente legislatura para que de manera urgente consideren agendar este tema en su agenda legislativa para dar certeza y seguridad a los mineros, promover el desarrollo económico de la región carbonífera y proteger el medio ambiente y los ecologistas de dicha región. Que este honorable Congreso del Estado envíe un atento exhorto al Ejecutivo Federal, solicitándole que, no obstante que se encuentre en la recta final de su administración, suscriba un nuevo acuerdo nacional, como ya lo hizo en el año 2009, en el que se congelen los precios de los combustibles. Segundo, que este honorable Congreso del Estado envíe un atento exhorto a la actual legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quienes el sábado pasado entraron en funciones, solicitándoles que a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública estudien a la brevedad la posibilidad de realizar una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos de este año, a través de la cual se detenga el aumento que mes a mes se da a los combustibles, pues esto ayudaría enormemente a la economía de millones de familias de mexicanos. Que este honorable Congreso del Estado envíe un atento exhorto al Cabildo del municipio de San Pedro de las Colonias, solicitándole que de manera más atenta de lo posible y sin tratar de transgredir su autonomía, que establece el artículo 115 constitucional, pudiera informar a esta soberanía lo siguiente: ¿qué pasó con el fideicomiso del Parque Industrial de San Pedro? ¿Cuál es la situación legal de las casi 24 hectáreas de terreno que conforman este parque? ¿Y quiénes son los poseedores de los terrenos, si los hay, y bajo qué concepto fueron adquiridos? Hoy, que la máxima instancia legal en la materia ha certificado la calidad de presidente electo de Enrique Peña Nieto, el mundo se ha vuelto a ocupar del futuro de México y del inicio de la nueva gestión nacional. Los jóvenes de este país, que en su momento definimos y comprometimos nuestra simpatía, adhesión y apoyo a la candidatura de Enrique Peña Nieto, en respuesta a sus propuestas, a su trayectoria y a su visión reformadora, manifestamos nuestro beneplácito porque México tendrá durante los próximos 6 años un hombre probado en el servicio público y en la actividad política, un gobernante esmerado en la funcionalidad, la eficiencia y la eficacia. Agotados los puntos del orden del día. Falta Cuco. Y siendo las 19:22 del día 4 de septiembre del año 2012, se da por concluida esta segunda sesión del segundo periodo ordinario de sesiones de la 59ª legislatura del Congreso del Estado. Se cita a las diputadas y diputados para sesionar a las 11 horas del próximo 11 de septiembre de 2012. Muchas gracias.